Ya, entonces, es otro capítulo, aplicación de derivadas, donde vamos a ver los siguientes puntos. Teoremas de valor medio como punto 1. Teorema de Rolle, punto 2. Punto 3, regla de Hospital. Punto 4, fórmulas de Taylor. 5, la diferencial. 6, máximos y mínimos. 7, puntos críticos y aplicaciones a gráficas de funciones, ¿no? Entonces, iniciaremos con el primer punto. Ya, acá vamos a ver lo que es teorema de valor medio. Ya, básicamente en este teorema lo que se trata es encontrar un punto medio entre un intervalo cerrado, ¿sí? Como podemos ver acá. Además dice que la función debe ser continua, ¿sí? Función continua, intervalo cerrado y derivable en su interior, intervalo abierto, ¿sí? Entonces, el objetivo de este teorema es verificar si la función es continua y en contra del punto medio. Como podemos observar en esta gráfica, acá tenemos dos intervalos, que sería A acá, y por este lado tenemos la B, ¿sí? Límite inferior, límite superior, ¿no? Entonces acá tenemos que encontrar lo que es el punto medio. Vamos a asignarlo con la C, ¿sí? Este sería el punto medio, ¿no? Ya, entonces, en cada punto, esta es la función, una parábola, la f de x, ¿sí? También habíamos visto lo que es la parte de tangente. No recordemos que la derivada es la pendiente, ¿sí? Esta sería la pendiente y esta también es la derivada, ¿no? Sí, derivada de la función respecto a x, ¿sí? Ya, entonces, en acá aparece otra, una recta paralela a la pendiente, ¿sí? A la pendiente. A esta recta se le conoce como recta secante, ¿ya? Recta secante, que es paralela. Entonces, ¿qué pasa por estos dos puntos, no? Como podemos observar, en el punto A pasa la recta en la curva, ¿sí? Y por este lado tenemos lo que es la f de A, ¿sí? La imagen, ¿no? De A, f de A. Del punto B, el f de B, ¿sí? En dos lugares pasa la recta. Entonces a esa recta se llama recta secante, ¿no? Es paralela a la pendiente o a la tangente de la curva, ¿no? Ya, entonces el objetivo es encontrar el valor medio, ¿no? El C. Ya, entonces se aplica esta fórmula, ¿no? F de B menos F de A, F de B ya tenemos acá, ¿sí? ¿Eso cómo obtenemos, no? Reemplazamos el valor de la B, ¿no? En vez de la X estamos utilizando lo que es la B. Nos va a dar una función, a eso vamos a reemplazar y vamos a obtener un valor acá, un valor numérico, ¿no? Esto va a ser numérico, ¿sí? Estas dos van a ser numéricos, ¿ya? Y acá en el denominador tenemos lo que es la B, no sabemos qué es la B, ¿no? Acá tenemos el intervalo, ¿no? A y B. Entonces, B menos A, esto también va a ser numérico. Entonces, vamos a obtener un valor acá, ¿sí? Un valor numérico, ¿ya? Y además nos dice que acá tenemos que derivar la función, ¿sí? A la primera derivada lo asignamos, bueno, acá vamos a tener lo que es el f de x derivada, ¿verdad? Entonces, en vez de x, vamos a asignar nosotros el valor de c. Entonces acá también vamos a tener un valor numérico. ¿Sí? Número. Entonces vamos a comparar este valor numérico con esto. De ahí vamos a obtener el punto medio. A ver, veremos con ejemplo. Ya, acá tenemos la función.
Sí, el f de x está, ¿no? X al cuadrado menos 4 en un intervalo cerrado, menos 1 y 3. Existe un valor c, dice, ¿no? En este intervalo abierto, ¿sí? Entonces, para nosotros, lo que hemos definido es el menos 1 va a ser a y esto va a ser b, ¿sí? De esa forma. Ya, acá también es a y b, ¿no? Son los puntos, ¿ya? Entonces, tenemos que encontrar lo que es la derivada, dice acá, ¿no? Tiene la misma pendiente de la recta que pasa por puntos 1 de f de menos 1. Acá es el detalle, ¿no? Como nosotros no conocemos estos puntos todavía, la función sí, esta es la parábola, ¿sí? El de color azul. Eso sí conocemos, ¿ya? Pero ¿cómo podemos ubicar por dónde pasa esta recta, ¿no? Puede ser por acá, más arriba, más abajo, no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Acá nos dice, ¿no? Que pasa por este punto, dice, ¿no? Tenemos un punto menos 1, ¿sí? Y tenemos que encontrar el f de menos 1. Es lo mismo que decir, acá tenemos un punto menos 1. Tenemos que encontrar lo que es el f de a, ¿sí? Es lo mismo. Para este valor, dice, entonces, para nosotros va a ser esto, el menos 1 es a. Sabemos que es menos 1 el a, ¿sí? Entonces, reemplazamos con su valor directamente a esta función. O sea, en vez de x lo estamos reemplazando el menos 1. ¿Sí? A esta función. Entonces, reemplazando, ¿qué tenemos? ¿No? X al cuadrado menos 4, que va a ser menos 1 al cuadrado menos 4, nos va a dar un valor menos 3. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos el punto A, esto es conocido, además, en plano cartesiano, en este sistema de coordenadas, el A se va a convertir para nosotros el X y el B y Y, ¿sí? De esa forma. Entonces, acá ya tenemos los dos puntos que serían el X y la Y, para ubicar en el plano cartesiano, ¿no? Sí, acá ya tenemos un punto. Y este punto está pues acá, como podemos observar, ¿no? En menos 1x, ¿sí? Menos 1 en x y menos 3 en y. 1, 2, 3, este punto. ¿Sí? Acá está menos 1 y menos 3, el punto A. ¿Sí? Y hemos encontrado un valor que pasa por ese punto. Seguidamente encontramos el siguiente punto que nos dice 3f de 3. Es lo mismo que decir 3, f de b. Porque el f de b no conocemos, el 3 sí conocemos, ¿no? Y acá reemplazamos a la función, ¿no? X al cuadrado menos 4, en vez de la x va a ser 3, 3 al cuadrado menos 4 va a ser 5. Entonces, como ya tenemos un punto que es el 3 es conocido, hemos encontrado el 5, ubicamos este punto en el plano cartesiano, ¿no? Acá tenemos positivo 3, ¿sí? Intersectamos con el 5, ¿sí? Acá está el 5. Este punto sería, ¿no? Entonces, ese punto es B, el 3,5. Y hemos encontrado los dos puntos que pasa la recta secante, ¿sí? ¿No? Hasta ahorita no lo hemos aplicado la derivada, solo estamos reemplazando, ¿no? ¿Sí? No es complicada esa parte. Ya, ahora, como ya tenemos los puntos ubicados, ¿sí? Sabemos dónde se ubican en la recta, ¿sí? Entonces, seguidamente, ¿qué es lo que se hace? Ya, esto sería el paso 1, digamos, para nosotros. El paso 2 va a ser la derivada, ya la derivada de la función, ¿no? La primera derivada de esta función va a ser, ¿no? Bajamos el exponente, va a ser 2, ¿sí? Esta misma función. 2x nada más, ¿no? Menos 4, derivada de una constante es 0. Sí, entonces nos va a quedar esta nada más, ¿no? La derivada va a ser esa. ¿No? Recordemos que hemos dicho, habíamos mencionado que la derivada, primera derivada, es la pendiente. Y acá aparece lo que es la m, ¿sí? ¿Sí? Ahora, hemos dicho que la primera derivada está en función de x, ¿sí?
pero según esta fórmula tenemos que tener en función de C. Sí, acá dice, ¿no? F derivada de C, dice. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a hacer un intercambio de X va a valer C, ¿sí? X vale C, entonces acá F derivada de C ya tenemos que es 2C, ¿sí? Lo mismo que acá, 2X, en vez de la X estamos poniendo lo que es la C, ¿sí? Ya tenemos casi ya eh, la primera derivada de C, ya tenemos cuánto vale, ¿sí? Y nos falta encontrar lo que es mm, la otra igualdad, ¿no? F de B menos F de A, B menos A, ¿no? Acá aplicamos la fórmula. Como ya hemos calculado el F de B, que vale 3, ya tenemos el valor de estas dos, ¿sí? F de 3, F de 5, ya tenemos acá, ¿sí? Entonces, reemplazamos acá, ¿no? F de 3 vale 5, que hemos encontrado de este valor, ¿sí? Y el F de, en este caso, este es 1, ¿no? Menos 1 sería esto, ¿no? Que hay un errorcito. F de menos 1, que es el A, su valor es menos 3, que hemos encontrado esto, ¿sí? Menos 3. ¿Sí? Entonces, haciendo las operaciones acá, menos por menos va a ser positivo, 5 más 3 va a ser 8, ¿sí? Lo propio hacemos acá en el denominador, que la B es 3, ¿no? Positivo, menos el A es menos 1. Entonces, tenemos que manejar paréntesis acá, ¿no? Porque el menos 1 su propio signo tiene, ¿no? Y este menos es de la fórmula, ¿no? Este menos sería de esta fórmula. Y el A tiene su propio signo, ¿no? Que es menos 1. ¿Ya? Entonces, haciendo las operaciones, tenemos acá 8 cuartos, ¿sí? Haciendo las simplificaciones, nos va a dar un valor 2, ¿sí? Entonces, la segunda expresión tenemos 2, ¿sí? Entonces, aplicamos esta fórmula que tenemos acá. Como ya hemos calculado el FDC, esta parte, el FDC vale 2C, ¿sí? 2C. Entonces, tenemos que igualar a esto, ¿no? A ver, acá vamos a hacer de esta forma. Esto es, ¿no? Es la B menos F de A sobre B menos A, ¿no? Entonces, el F de prima de C ya tenemos que es 2C. Igual, este valor ahorita hemos encontrado, ¿cuánto sale? El 2. Entonces, igualamos a 2. De esta forma tenemos que igualar, ¿no? Ahora, de acá tenemos que despejar el valor de C, ¿sí? Entonces, acá podemos hacer lo siguiente. 2 entre 2 sería, ¿no? El 2 está multiplicando, pasa a dividir al otro lado y esto nos va a dar el valor 1. Entonces, el valor de C vale 1, ¿sí? Y ya tenemos el valor de C. Y hemos encontrado el punto medio, ¿ya? Ahora, como ya hemos encontrado el punto medio, este es el objetivo buscado, ¿sí? Ya hemos encontrado. Y este valor 1, para encontrar su par, ¿sí? Su par ordenado, ¿no? En este caso sería el X como la C, ¿sí? Como X. La Y tendría que encontrarse, ¿no? Ahorita tenemos un solo punto. Entonces, para encontrar el otro valor, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Acá tenemos menos 3, ¿no? Entonces, tenemos que reemplazar a la fórmula general con este valor. Vamos a reemplazar acá. 1, ya no es menos 1, ¿no? Entonces, acá va a ser 1 al cuadrado. A ver, 1 al cuadrado menos 4, ¿sí? Y acá vamos a 1 al cuadrado, sigue siendo 1. 1 menos 4 va a ser. Entonces, como resultado final vamos a tener un valor 3. Y acá está ese punto, ¿sí? El 1 que hemos encontrado sería esta. Y este menos 3 que hemos encontrado reemplazando a la función original.
Entonces, con esto ya tenemos por dónde pasa exactamente, en qué punto está en el Y. Y en la gráfica es esta, la recta de color rojo, este punto, ¿sí? Porque la C hemos encontrado que es 1, ¿no? Evidentemente es 1 y el otro es -3. Acá está ese punto, ¿sí? De esa forma se comprueba este teorema, ¿no? Como hemos visto, en primer lugar, nos va a dar estos datos, ¿no? El intervalo. Luego hace reemplazos. Para esos dos puntos encontramos los puntos por donde va a pasar la recta secante. Seguidamente hacemos la derivada, pero sabemos que la derivada también es la pendiente, hemos dicho, ¿no? Y acá hacemos un intercambio de x a c, ¿sí? Como ya está derivada, es hacer un intercambio nomás, ¿no? Luego, teniendo esos valores, reemplazamos a lo que es la fórmula general que tenemos acá. Encontramos primeramente lo que es la derivada en función de c, ¿sí? ¿Cuánto tenemos acá? 2c. Y por otro lado, tenemos que calcular la otra expresión, ¿no? La segunda expresión de toda esta. Y ahí sí nos da un valor numérico, ¿no? Entonces, seguidamente hacemos la igualación en este caso, ¿sí? Como en este ejemplo hemos hecho. Igualamos los dos valores y obtenemos el valor, el punto C. ¿Ya? Y como podemos observar acá, la recta tangente, ¿no? Pasa por un solo punto, ¿no? Por el punto medio, ¿ya? A ver, acá tenemos otro ejemplo. Esta es la función, ¿sí? La función en un intervalo de -2 y 4, dice, ¿ya? Esto va a ser A y B para nosotros, ¿sí? Y encuentre, dice acá, lo propio, mira, -2, encuentre el f de -2, dice. Para el punto B, 4, encuentre el valor de F4, ¿sí? Entonces acá, ¿no? F de -2, ¿sí? Este punto es el A, ¿sí? Acá es -2, pero encuentre el F de -2, dice, ¿no? Entonces, acá estamos reemplazando el F de -2, ¿sí? A la función original reemplazamos y obtenemos el punto 1, ¿sí? Y unimos los dos puntos, el primero, esto va a ser en el x1 -2, y el valor que hemos obtenido, este el 1, ¿sí? Que sería la y. Entonces esto va a ser el punto A. Y eso en la gráfica podemos ver acá, es el punto A, que está en -2, 1, ¿sí? Seguidamente nos pide hallar el punto B, ¿sí? ¿Con qué valor? Con f de 4, ¿sí? Acá va a ser 4 y el f de 4. No tenemos, entonces tenemos que calcular. Reemplazando a la función original, obtenemos acá el valor 4 también, ¿no? Entonces vamos a tener acá el punto B, que es 4,4, ¿sí? Y acá está el segundo punto. Hasta ahí ya tenemos dos puntos, ¿sí? Y es la recta secante, ¿no? Seguidamente tenemos que hacer la primera derivada de x, en este caso, ¿sí? De esa función va a ser esta, ¿sí? 2x al cuadrado, el 2 baja, 2x cuartos, ¿no? Esta va a ser la derivada, ¿no? Y sabemos que va a ser, esto también va a ser la pendiente, que pasa por, esta es la función en sí, la recta que pasa, está de color negrita, ¿sí? En este caso es la roja, ¿no? Esta va a ser la derivada, ¿sí? Esa función es, o sea, esta es una recta, ¿sí? Y como hemos mencionado que acá tenemos que cambiar o intercambiar el x con la c, ¿sí? Acá es 2x. Además, acá se puede simplificar, ¿no? Las mitades, aquí va a ser 1, aquí va a ser 2, ¿sí? Y aquí ya directamente 1 medio menos 1 medio, o sea, c medios más 1, ¿ya? Y hasta ya tenemos la derivada en función de c, ¿está bien? Ahora, seguidamente tenemos que encontrar la segunda expresión. La primera, esta ya tenemos, ¿no? Esta, la segunda, tenemos que encontrar. En este caso, como ya hemos calculado lo que es el f de b, f de 4, ¿sí? Menos f de -2, que es el f de a. ¿Sí? Son valores numéricos que hemos encontrado acá, 4 y 1, ¿no? 4 menos 1. Acá el b vale 4, menos la a vale -2. ¿Sí? Haciendo las operaciones,
Acá tenemos 6, 3 sextos. Simplificando acá a las terceras, ¿sí? Que va a ser 1, que va a ser 2. Y tenemos un medio. Ya, esto es un dato ya que vamos a necesitar. Seguidamente, igualamos, ¿no? O sea, lo que hemos encontrado, el f de, ¿sí? Esta, menos c medios más 1, igual a un medio tenemos que igualar, ¿no? Entonces, acá está. Menos c medio más 1 igual a un medio. ¿Sí? Entonces, de acá despejamos lo que es la c. ¿Sí? Y este 1 pasa al otro lado a restar, menos 1, un medio menos 1, menos c medios menos un medio, ¿no? Haciendo las operaciones, esta nos va a dar, a ver, acá vamos a hacer esa operación, acá va a ser 1 menos, aquí va a ser 2, ¿sí? Menos un medio. Entonces, de ahí viene este negativo, ¿sí? Y esto 2 va a pasar como está dividiendo, pasa a multiplicar este lado, ¿sí? Va a ser 2 entre 2 vamos a tener, menos c menos 1, ¿sí? Pero recordemos que esto también podemos multiplicar porque tenemos que evitarnos de la variable el signo. Hacemos una multiplicación con menos 1, va a ser positivo. Pero como es una igualdad, ¿sí? Acá como es una igualdad, no afecta en nada, ¿no? No va a cambiar nada esto. Simplemente recordemos que cuando hemos trabajado, a ver, vamos a recordar acá. Si hubiéramos trabajado con desigualdades, ¿sí? En ese caso lo que se hacía es esta, ¿no? Multiplicamos por menos 1, acá va a ser positivo, acá va a ser 1, pero esta es una desigualdad, tenía que cambiar de sentido, ¿sí? Si es menor acá, acá se vuelve mayor, ¿sí? Esto en desigualdades, pero como en este caso es una ecuación de igualdad, no cambia nada, se mantiene el signo de igualdad, por eso acá no cambia nada, ¿no? ¿Sí? Ese es el detalle, ¿ya? Ya tenemos el valor, el punto medio, que es 1, ¿ya? Ahora, no, ese 1 hemos dicho que podemos reemplazar a la función. Este 1, a ver, vamos a reemplazar acá. F de 1. La función es menos 1 al cuadrado. Lo voy a hacer directamente. 1 al cuadrado más 1 más 4, ¿sí? Esta es la función original, reemplazando con los valores. ¿Sí? Menos 1, a ver acá. ¿Cuánto vamos a obtener? ¿No? Sacaremos acá ya sería 5, ¿verdad? Todo eso va a ser 5, ¿no? Entonces, va a ser 4 acá, que va a ser negativo. Sí, 4 entre 4 va a ser 4, 1 más 4, ¿sí? ¿Está bien? Ah, ya, acá estamos mal, ¿no? Como es acá 5, 4 entre 1 va a ser 4. 4 por 5, 20 va a ser acá, ¿no? 20. Entonces acá va a ser menos 19 cuartos, ¿sí? Lo que representa 4,75. Y ese punto está acá, ¿sí? Este punto es 4,75, ¿no? De esa forma obtenemos el punto exacto. Sabemos que en el X va a estar 1, pero en Y no se sabe en qué lugar va a estar, ¿no? ¿Ya? Y ya tenemos el punto medio, sería esto, ¿no? Y en la gráfica, como podemos ver acá, acá está. Sí, el punto medio es 1,4,75, ¿no? Y justamente, como hemos dicho que es la pendiente, y esta es la recta pendiente, ¿sí? De esa forma se verifican en este método, ¿no? Ya, hasta ahí terminaría ese punto. Luego vamos a ver lo que es el teorema de Rolle, ¿ya? En acá, el objetivo, ¿no? Si la función no es continua, no se aplica. Tiene que cumplirse que la función tiene que ser continua, ¿sí? Eso también hemos visto, ¿no? Si no es continua la función, básicamente no aplica, ¿no? Directamente decimos no, no cumple, ¿ya? Ya acá está el intervalo cerrado, acá está el intervalo abierto, ¿sí? Ahora, en acá cambia el método. Esta es la condición, ¿no? Si f de A es igual a f de B es 0, o sea, los dos
funciones es igual a 0, dice, tiene que cumplirse eso, dice acá. F de A 0, F de B 0 tiene que ser igual a 0, ¿no? Esa es la condición, ¿ya? Esto tiene mucha relación con los máximos y mínimos, ¿no? Si el f de x es mayor a 0, entonces c es un mínimo, dice, ¿no? Si f de x es menor a 0, entonces c va a ser un máximo. ¿A qué se refiere este mínimo y el máximo? Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver este punto, el punto tope o punto alto de la gráfica. En este caso, esto es el máximo, ¿sí? Ahora, el mínimo es lo contrario, ¿no? La gráfica vendría más o menos así. Este punto bajo va a ser el mínimo, ¿sí? De eso se trata. Entonces, esto más adelante vamos a ver, ¿ya? A ver, veremos este ejemplo. En acá ya cambia, como hemos dicho, la condición, ¿no? Verificar el cumplimiento de teorema de Roldes. Acá nos dice verificar, ¿no? Tenemos que verificar si cumple o no cumple este teorema, dice, ¿no? Entonces, acá tenemos una función, ¿sí? Y nos da acá el intervalo, ¿no? Esto va a ser el A y esto va a ser el B, ¿sí? Y tenemos que calcular para cada valor, ¿no? Acá, si x es 1, ¿sí? El f de 1, acá es 0. El f de 5, que es el b, también nos da 0. Por lo tanto, va a existir un valor c, tal que la primera derivada, que es igual va a ser a 0, dice, ¿no? Entonces acá estamos cumpliendo esta fórmula. F de a es igual a f de b es igual a 0, ¿no? Entonces acá se cumple. F de a vale 0, f de b vale 0 es igual a 0, ¿no? 0 es igual a 0, así. Cumple. Entonces, recién aplicamos acá la derivada, ¿no? Cuando cumple estas dos condiciones, recién aplicamos. Ahora, si fuera diferente acá 0, acá otro valor, entonces no se aplica. Ahí nomás quedaría, ¿no? Entonces, como cumple, recién aplicamos lo que es la derivada, ¿no? Entonces, derivamos la función. X al cuadrado, su derivada va a ser menos 2x más 6 directamente acá, ¿sí? Y eso dice que tenemos que igualar a 0, igualamos a 0, ¿no? Menos 2x más 6 igual a 0. Y de acá obtenemos, despejando el valor de x, que es 3, ¿sí? ¿No? El 6 se va a venir a este lado, a ver, esta parte, estamos haciendo de esta forma, ¿no? Es igual a menos 6, ¿sí? 2x igual a menos 6. Mm, entonces la c vamos a tener acá, o sea, la x, en este caso, menos 6 sobre menos 2 sería, ¿no? 6 entre 2 va a ser 3, menos divide entre menos va a ser positivo, ¿sí? Por eso tenemos acá menos 3, ¿no? Y como estamos manejando el intercambio, o sea, este x vamos a intercambiar al c, entonces para nosotros va a ser el c también va a valer 3, ¿no? Haciendo el intercambio, ¿ya? Ya hemos en contra del valor 3, el punto, en este caso, um, no es punto medio, pero es un valor de C que está en ese intervalo, ¿no? Luego hacemos el reemplazo, sería la C, el valor que hemos encontrado, ¿no? Acá tendríamos hasta acá 3, ¿no? Pero nos faltaría otro punto, ¿no? El otro par ordenado. Entonces, agarramos el 3, reemplazamos a la función original, ¿sí? Menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 5, encontramos el valor 4. Y acá tendríamos valor 3,4, ¿sí? Y ese punto estaría acá arriba. El único punto que pasa por esa, ¿no? ¿Ya? Entonces, en acá ya no es muy complicado, es simple, como podemos ver, solo debe cumplir esto, ¿sí? Si no cumple esto, como ya hemos mencionado, no se aplica el teorema de valor medio, ¿no? Entonces acá tenemos ese punto, ¿está bien? Ya, esos serían las dos primeras teoremas. Ahora vamos a ver lo que es el teorema de Cauchy.
¿no? Conocido como valor medio generalizado, ¿sí? Entonces, en principio habíamos visto lo que es esta parte es, ¿no? Esta partecita ya conocemos, ¿no? ¿Sí? Pero aparece otra función acá. Dos funciones estamos trabajando acá, ¿no? El f de x y el g de x, ¿no? Son funciones continuas, ese es el detalle. Si la función es continua, aplicamos. Si no es continua, no se aplica, ¿no? Acá lo propio, ¿no? Siempre va a tener esto intervalo cerrado, intervalo abierto, ¿sí? Y además el g de x tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Acá, para evitarnos la división entre cero, ¿sí? Además, el g de b tiene que ser distinto de g de a, dice, ¿sí? Si a la función g de x reemplazamos con el b y con el a, tiene que ser distintos, no tiene que ser iguales, dice, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Y algunas condiciones son esas, ¿no? Entonces acá trabajamos con dos funciones, como podemos observar en el ejemplo. Acá tenemos el f de x, que es toda esta, y la g de x, que es todo esto, ¿sí? Nos dice verificar el teorema de Cauchy en el intervalo 1, 4, ¿sí? En el intervalo a y b. Esto a sería y esto el b, ¿no? A y b. Entonces, necesitamos, según nuestra fórmula acá, el f de b, el f de a, g de b y g de a para los cuatro, para las dos funciones, pero en esos dos puntos, ¿no? F de 1, que sería el f de a, nos da un valor 2. El f de 4 nos da un valor 11. G para G también para el mismo punto nos da 9. Y el otro 27, ¿no? Y comprobamos acá, G de B es diferente de G de A. G de B, que sería 27, es distinto de 9. Sí, diferente. Entonces cumple. G de, acá ya aparece la derivada, ¿no? Derivada de G de X es distinto de 0. A ver, vamos a derivar acá la G. Entonces, su derivada, ¿no? Acá sería G de X, vamos a aplicar más antes, ¿sí? Se va a hacer 3x al cuadrado menos 14x más 20, ¿sí? Y acá debemos verificar el punto medio, el x, ¿no? Entonces va a cambiar esto al c. Entonces GD necesitamos, pero todavía no conocemos este punto, ¿sí? Entonces vamos acá, ¿no? Entonces acá estamos derivando estos valores, yo lo he copiado acá, tenemos lo que hemos encontrado, ¿sí? Son los mismos valores, ¿ya? Entonces acá las dos, en este caso las dos funciones se derivan, ¿no? Derivada de, a ver acá, es x al cuadrado menos 2x más 3. Es esta de la f de x y lo que hemos derivado, el g de x hasta acá, ¿ya? Y hemos derivado las dos funciones, ¿no? Entonces el objetivo, ¿no? Acá hemos dicho el c todavía no tenemos, ¿sí? Entonces, haciendo el reemplazo a la fórmula general que tenemos, que es esta, ¿sí? Esta es la fórmula general que debemos aplicar, ¿sí? Entonces reemplazamos acá. Como ya tenemos el f de b, que es 11 en este caso, es 11 menos 2, y el otro es 27 menos 9, ¿sí? Eso es la primera parte, ¿no? ¿Ya? Y haciendo las operaciones respectivas tenemos acá un medio, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que se hace? Hemos dicho que debemos cambiar en vez de x a la c. Acá están las dos derivadas, ¿sí? Derivadas están acá, ¿no? Que está acá arriba, ¿no? 2x, en vez de x, c va a ser, ¿no? 2c menos 2, y el otro va a ser 3c al cuadrado menos 14c más 20, ¿sí? Solo estamos haciendo el intercambio para este punto, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que igualar, acá dice, ¿no? El f de c derivada sobre g derivada de c.
El f derivada sería esta, ¿sí? Que es esta, ¿no? Esta es esta. Y el otro g de c sería esta, ¿sí? Reemplazamos con sus valores. La otra igualdad ya hemos obtenido. La segunda parte ya tenemos un valor, un medio acá. Por eso acá es solo un número ya, ¿no? Entonces de acá tenemos que obtener lo que es la c, porque la c es la incógnita en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Eh, Acá tenemos, ¿no? 4c menos 4 es igual a 3c al cuadrado menos 14c más 20. ¿Qué es lo que hicimos acá? Como está dividiendo el valor 2 acá, pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí? A este lado. Por eso acá aparece, ¿no? Acá es 2c menos 2 multiplicado por 2 va a ser 2 por 2, 4c menos 2 por 2, 4, ¿no? Y lo que está dividiendo el 13 al cuadrado menos 14c, pasamos al otro lado, tal como está. Como nos ha quedado acá 1 por delante, 1 multiplicado por cualquier base sigue siendo la misma expresión, ¿no? No, eso hemos hecho acá y se vuelve de forma lineal, ¿sí? Luego ya podemos ah, agrupar términos. Acá tenemos la c, acá tenemos c al cuadrado y ya también acá tenemos c. Entonces igualando a cero todo eso, porque eso es, tenemos que igualar sí o sí, ¿no? Que es una ecuación. Todo esto está igualado a cero. ¿Sí? Entonces, acá agrupamos, ¿no? 4c con 14c, c al cuadrado, la constante con la constante, ¿sí? 4 con menos 20. Obtenemos acá, ¿no? 3 menos 13 al cuadrado más 18c menos 24 igual a cero, ¿sí? Y en algunos casos, esto ya podemos resolver, es una ecuación cuadrática, ¿no? Si es posible factorizar, se puede factorizar. Si es que no hay caso, entonces aplicamos lo que es la ecuación cuadrática, ¿sí? Y se puede hacer lo siguiente también acá, ¿sí? Dividir entre menos 3, ¿sí? Y se va a volver positivo, ¿no? Se va a volver 1 acá. Se puede hacer eso, no es que no, se puede, ¿no? Para que el C sea solito, ¿no? Dividimos entre menos 3 a toda esta expresión, ¿sí? Acá está, ¿no? Menos 3, C al cuadrado divide entre menos 3, 18C divide entre menos 3, 24 entre menos 3, y obtenemos ciertos valores que esto sí ya podemos calcular, ¿no? ¿Sí? Esto es una ecuación cuadrática. Entonces acá dice, por fórmula general que conocemos, obtenemos ciertos valores acá. Por ejemplo, el primer C va a ser 4, ¿sí? Y el segundo C va a ser 2, ¿ya? Ahora, hay que verificar si estos valores están en ese rango, en el intervalo que tenemos acá. A ver, es de 1 y 4, ¿no? 1, 4. ¿Sí? Ese es el intervalo que estamos calculando para estas dos funciones. Y comprobamos si este 4 pertenece al intervalo, caso, ¿no? Al intervalo abierto en este caso sería, porque estamos hablando de derivada, ¿no? Ya, el 4 está acá, ¿sí? Pero cuando es abierto no se toma en cuenta este valor, ¿sí? Entonces el 4 no pertenece al intervalo abierto, dice, ¿ya? Entonces hay otro valor que estaría por acá, el 2. El 2 sí pertenece al intervalo abierto, que estaría acá. Entonces, este valor tomamos en cuenta y el otro no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, como ya hemos encontrado el valor de C y tenemos que reemplazar a la derivada de g de x, esto va a ser el C, ¿sí? ¿No? Eso es lo que habíamos hecho acá, ¿sí? Este valor g de x no conocemos, pero ya hemos encontrado el C, porque esta es la condición. Por esto estamos haciendo eso, ¿sí? G de derivada de C es diferente de cero, tiene que ser diferente de cero, dice. Entonces, ¿cómo obtenemos acá?
Esa condición se cumple de esta forma. Como ya tenemos el valor de la C, reemplazamos a la derivada de g de x, ¿sí? Haciendo el reemplazo, tenemos acá el menos 4, ¿sí? Y la condición es esta, ¿no? Esto es g de x derivada de... ¿Sí? Y esto mismo habíamos cambiado a lo que es el c, ¿no? Tiene que ser distinto de 0. Esta es la condición, ¿sí? Entonces, el g de c ya hemos calculado que es menos 4. Comparamos, ¿no? Si es diferente de 0. En este caso sí es diferente de 0. Entonces, estaría cumpliendo las tres condiciones. Estamos hablando de acá. Esto ya hemos verificado, sí, esto también. Ahora esto hemos verificado la última condición, ¿no? ¿No? Como podemos ver acá, no, solo es verificar si cumple o no cumple, ¿no? Si en caso extremo hubiera salido esto, un valor 0, por decir, 0 es igual, diferente de 0, no. Entonces no cumple, ¿no? Decimos que esta función, teorema de Cauchy-Nokun, no se aplica a esa función, ¿no? Nada más acá, verificaciones, ¿ya? A ver, siguiente punto es lo que es la regla de Hospital, ¿ya? La regla de Hospital es un nuevo recurso para calcular límites, dice, ¿no? ¿Ya? Cuando se presentan indeterminaciones, ¿sí? Pero se aplica el uso de las derivadas, dice, ¿no? ¿Ya? ¿En qué caso se aplica? En límites 0 entre 0, infinito entre infinito, ¿ya? Y esta regla consiste, ¿no? En la primera derivada, ambas, o sea, derivada forzosa en este caso, ¿no? Independiente. Derivamos numerador, derivamos denominador. Si persiste acá el 0, 0, 0 entre 0, derivamos la segunda derivada. Si persiste el 0, 0 o el infinito sobre infinito, aplicamos otra vez derivada. Y así sucesivamente. Es derivada a la fuerza, ¿no? Pero no es recomendable que se use en el regla de cociente. Ahí no se aplica, ¿sí? Y tampoco es recomendable que utilicen esto, ¿sí? En los límites, no se aplica. Pero en algunos casos extremos, ¿no? Cuando no se puede hallar el límite, de cualquier forma no hay, entonces en ese caso sí pueden utilizar. Pero no es recomendable utilizar la regla de Hospital, ¿no? A ver, acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos la función, límite de esta función. Reemplazando los valores nos va a dar 0 entre 0. Aplicamos la derivada como tal. La primera derivada sería esta. Sería g de x, ¿no? Derivamos. Reemplazando con el valor, acá ya tenemos un valor numérico. Acá tenemos otra función, y a la x menos y a la menos x menos 2 sobre x menos seno de x. Aplicamos la derivada, ¿no? Acá sería la primera derivada, ¿no? La derivada de e a la x sigue siendo la misma, hemos dicho, ¿no? Y acá es lo mismo también, pero el coeficiente, como tiene acá menos, baja el coeficiente con el 1, en este caso con su signo, ¿sí? Y derivada de 2 es, 2x es 2. O sea, en este caso es derivada directa, ¿no? Acá no aplica lo que es la suma, el producto, ¿no? Directo, como pueden observar. Acá derivada de x es 1, derivada de seno es coseno. Si reemplazamos los valores acá, nos da un valor 0 entre 0, ¿sí? 0 entre 0. No llevamos en contra hasta acá la primera derivada. Y persiste el indeterminación. Esta sería la segunda derivada.
¿sí? La segunda derivada. Persiste la indeterminación acá. Otra vez aplicamos la tercera derivada, en este caso sería esta. ¿Sí? Tercera derivada. Recién con eso se levanta la indeterminación y obtenemos el límite. ¿No? Como podemos ver, en forma encadenada va, ¿no? Acá lo propio, ¿no? Es infinito sobre infinito. ¿Sí? Reemplazando los valores acá. En este caso ya derivando, no sale directamente cero, ¿no? ¿Es un valor válido? Sí. Acá, cotangente de x sobre cotangente de 2x, ¿no? Aplicamos la derivada, sería esto, la primera derivada, ¿sí? Y reemplazamos, además, acá nos dice que este tangente de 2x equivale a esta, y ese también, ¿no? Entonces, eh, acá estamos haciendo igual la derivada, ¿no? Sería esta. Y obtenemos el valor 2. Acá lo propio, ¿no? Aplicamos lo que es la regla de Hospital, derivamos ambos miembros y nos sale el resultado, ¿no? Entonces, en eso consiste lo que es la regla de Hospital, ¿ya? Acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? Acá es ya la regla del producto. Como hemos mencionado, esto es una indeterminación de tipo 0 por infinito, ¿no? Recordemos que debemos transformar cuando aparece este tipo de indeterminaciones, ya sea en esta forma, 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Entonces tenemos que hacer ese proceso acá. Y eso justamente se está haciendo acá, aplicando estas dos fórmulas, ¿no? Estas son para hacer las transformaciones de producto de indeterminación en este caso. ¿Sí? Cualquiera de estos dos podemos aplicar, dice, ¿no? Entonces acá lo que se está aplicándose es la segunda opción, infinito sobre infinito, ¿sí? Solamente aplicamos esta fórmula. Y mira acá, g de x divide entre 1 sobre f de x. Dice. En este caso va a ser el f de x, va a ser el primero, el segundo va a ser el g de x, esta. ¿Qué dice, no? G de x, que sería esta, en este caso está al revés, ¿no? Y el 1 sobre f de x sería, ¿no? Ese formato tiene acá. Y de ahí obtenemos el infinito sobre infinito y recién aplicamos las derivadas. Acá se aplica lo que es extremos y medios, ¿sí? Derivamos acá, ¿no? 3x al cuadrado, deriva de e a la x, sigue siendo e a la x. Y acá persiste el infinito sobre infinito. Volvemos a derivar. Persiste el infinito sobre infinito. Volvemos a derivar hasta que encontramos un valor 0. ¿Sí? Acá tenemos, es otra, también se puede aplicar a estas indeterminaciones, ¿no? ¿Sí? Transformaríase a 0 entre 0 o infinito sobre... Esas dos opciones nomás existe o se aplica la regla de Hospital, ¿no? ¿Ya? Se hace previo a transformaciones. ¿Sí? Como podemos ver acá. Y la fórmula para transformar este tipo de indeterminaciones es esta, ¿no? Aplicando el teorema de o logaritmos, ¿sí? Eso se aplica, ¿no? Acá está otra propiedad de logaritmo, ¿sí? Entonces, de esa forma se aplica acá. Y como podemos ver acá, hay una indeterminación sigue, ¿no? E a la indeterminación 0 entre 0. Entonces, ¿qué es lo que se aplica? Otra vez aplicamos lo que es la regla de Hospital, ¿sí? En acá estas derivanse por separado, ¿sí? F de x y g de x, ¿no? En acá sale 1. Entonces, reemplazando acá, mmm, seno sobre coseno de x, divide entre 1. Entonces, hacemos acá el extremos y medios, las operaciones, y vamos a tener seno sobre coseno. Entonces, e a la 0. Entonces, todo esto va a ser de 0, ¿no? Entonces, e a la 0 es igual a 1, ¿no? De esa forma se aplica la regla de Hospital. Acá lo propio, ¿no? Sí, es una indeterminación 0 infinito entre infinito, ¿no?
Y acá lo mismo, ¿no? Y a la 0 nos sale, entonces sabemos que cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Y directamente va a ser 1, ¿no? De esa forma se aplica. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. En este caso es infinito menos infinito. En ese caso, lo propio, debemos hacer transformaciones 0 entre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Entonces, en este tipo de funciones, ¿qué es lo que se hace? Acá lo que se busca es el común denominador acá, ¿sí? El seno de x por x, común denominador y se hacen las operaciones. Y haciendo el reemplazo acá, 0 menos 0 va a ser 0, 0 por 0, 0. Entonces, 0 entre 0, indeterminación. Luego aplicamos la derivada. Derivada de x es 1, derivada del seno es coseno de x. Acá, ¿no? Derivada. Acá lo que se está haciendo es lo siguiente, como pueden observar. Acá tenemos dos funciones, ¿sí? Se hace lo que es la regla del producto, ¿sí? Primera derivada, segunda sin derivar, más la primera sin derivar, la segunda derivada, ¿no? Eso tiene que saber de memoria el regla del producto, ¿no? De cociente, ¿no? Acá lo que se está aplicando es eso, ¿sí? Primera derivada, segunda sin derivar, más primera sin derivar, la segunda derivada, ¿sí? Y acá tenemos, sigue la indeterminación, volvemos a aplicar la derivada, ¿sí? A esta función aplicamos otra vez, ¿no? Derivada de coseno va a ser seno, en acá, derivada de seno va a ser coseno, menos, ¿no? Acá, derivada de coseno es menos seno de x, por eso acá aparece el signo menos, ¿sí? Y acá lo propio se aplica lo que es acá tenemos la regla del producto otra vez, ¿sí? X por coseno de x, entonces hay que aplicar la regla del producto acá, ¿sí? Y tenemos esa expresión, ¿no? Y pues acá aparece dos veces coseno de x, porque aplicando esa regla va a aparecer otro x, ¿no? Entonces, en esa derivada ya podemos reemplazar, ¿no? En acá, el valor de x, y nos sale acá 0 sobre 2, ¿no? Porque esto ya, 0 entre 2 va a ser 0, ¿no? Como resultado, ¿sí? Ahí se aplica a los límites, ¿no? Bueno, esa está ahí, el punto 3. Vamos a ver el punto 4. Es otra fórmula de Taylor que se le conoce. En este punto se aplica la derivada n, ¿sí? La fórmula es la siguiente. Es de polinomio, ¿no? El polinomio de n, o sea, esto significa derivada. ¿Cuántas veces vamos a derivar? ¿Sí? Entonces acá tenemos el f de a. Recordemos que el x menos a, esto viene de límites, ¿no? Cuando x tiende hacia un valor a, eso era, ¿no? Acá límite, ¿no? Límite de una función de x, esta. Entonces tomamos este valor, ¿no? Acá x menos a. Por eso acá hay que evaluar en ese punto, dice, ¿no? F de a más derivada de f de a en ese punto. O sea, estos son valores numéricos, ¿no? Cuando estamos hablando de f de a. El a va a ser un valor. Entonces, reemplazando a la función original y a la función derivada, vamos a obtener un valor numérico, ¿sí? Pero multiplicado por x menos a más la segunda derivada de f de a sobre 2 veces factorial multiplicado por x menos a al cuadrado, ¿sí? Sucesivamente hasta derivada n de a sobre n factorial, ¿no? X menos a la n. Mucho depende de qué derivada nos está pidiendo. Puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? ¿Ya? Y siempre va a estar presente x menos a, x menos a, x menos a. ¿Ya? Eso es la ecuación 1. ¿Ya? Acá está, ¿no?
Entonces, vamos a aplicar la teorema de Taylor para esta función. ¿No? Si f de x vale x al cubo menos 3x al cuadrado más 7x menos 2, hay el polinomio de aproximación de f de x de grado 3. Acá nos está dando la derivada tercera, ¿no? En el torno de el valor a 1. ¿Sí? Entonces, son datos que vamos a tener acá. Entonces, como a vale 1, en la fórmula es f de a tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces, reemplazamos directamente acá a la función original para el punto 1. 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 7 por 1 menos 2. Tenemos un valor, el 3. ¿Sí? Este valor ya tenemos acá. Esto va a ser el 1. Este sería el 1. ¿Sí? Luego tenemos que encontrar la derivada, pero ya reemplazando con el valor de a, ¿no? Directamente, pero primeramente se deriva de esta forma, ¿no? ¿Sí? 3x al cuadrado, derivada de 3x es 3x al cuadrado menos 3 por 2 va a ser 6, ¿no? 6x más 7. Derivada de x es 1, entonces va a ser 7, ¿no? Derivada de menos 2 es 0 constante, ¿no? Entonces nos queda la primera derivada sería esta, ¿ya? Entonces, a esa derivada tenemos que reemplazar con 1, dice, ¿no? Con el a en este caso, ¿no? Haciendo el reemplazo acá, tenemos el valor 4, ¿sí? Esto va a ser 2. Entonces esto para nosotros va a ser el 2. Luego, hasta acá estamos haciendo la primera, ¿no? Nos falta 2 más. Hasta 3 tenemos que llegar, ¿no? Entonces la segunda derivada aplicamos acá. A esta primera derivada, ¿no? Acá el 3, el 2 baja abajo. 3 por 2 va a ser 6. 6x. Derivada de menos 6x va a ser menos 6. ¿Sí? Reemplazamos con el valor 1. 6 por 1 menos 6 va a ser 0. Ya tenemos la segunda derivada. Sería para el punto 3. Este sería el 3, ¿no? La segunda derivada, ¿no? Y finalmente, acá ya teníamos que encontrar la tercera derivada. Entonces, la tercera derivada de 6x menos 6 va a ser simplemente 6. ¿Sí? Entonces, acá ya, ya no hay para reemplazar, ¿no? O sea, este 1, ¿dónde vamos a reemplazar? Porque ya no hay x. Entonces, directamente ya va a ser acá el valor 6. Sí, esto va a ser el punto 4, ¿no? Y para estamos en... Esta sería, ¿no? ¿Ya? De esa forma se encuentran las derivadas. ¿Ya? Y podemos generalizar, ¿sí? Acá, derivada en la cuarta derivada, a ver acá, cuarta derivada va a ser 0, ¿no? Porque acá tenemos la tercera derivada, es que si es derivada de una constante va a ser 0, ¿sí? 0. La quinta derivada de 0 va a ser 0. Y siempre va a ser 0, la quinta, la sexta, hasta n. Entonces acá, la derivada de n, ¿sí? N veces derivada, siempre va a ser 0, ¿no? Eso nos dice, generalizando, ¿no? Ya. Bueno, hasta ahí hemos encontrado lo que nos pide, hasta la cuarta derivada. No, hasta la tercera. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar las derivadas que hemos encontrado, los valores. ¿Ya? Entonces acá decimos que polinomio de la tercera derivada de x va a ser igual a, dice el f de a. F de a hemos encontrado 3. Digo, sí, 3. ¿Sí? Esto es el f de a. Más 4. El valor de la segunda es 4. ¿Sí? 4 es decir acá, a ver, lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? Acá dice 1 factorial. Factorial de 1 va a ser 1. 4 entre 1, ¿no?
y simplemente nos va a quedar 4. 4, ¿no? Más, dice, ¿no ve? ¿Dónde estamos acá? Estaríamos acá, ¿sí? La segunda derivada que hemos encontrado vale 0, ¿sí? 0. Entonces, 2 factorial va a ser 6, ¿no? Entonces, 0 entre 2 o entre 6 va a ser 0, ¿ya? No, está pues acá. Acá está, mira. 3, 4 entre 1 factorial, x menos 1, 0, 2 factorial, x menos 1 al cuadrado, más 6, ¿sí? La tercera derivada que era 6, entre 3 factorial, ¿no? 3 factorial va a ser 6 en este caso, ¿no? 6 entre 6 va a ser 1. Entonces, por eso acá aparece 1, 4, y el otro va a ser 0 acá. Esto es 0, ¿no? Todo esto va a ser 0, ¿sí? Entonces, 3 más 4x menos 1 más x menos 1 al cubo. Como podemos observar acá, los exponentes acá, en este caso, la primera derivada o las derivadas impares, ¿sí? Que va a ser el 1, el 2 no existe, el 3, el 5 aparecerá pues acá, ¿no? X menos 1 a la quinta, ¿sí, no? No, se va a hacer una sucesión, una serie, 1, 3, 5, 7, ¿no? De esa forma, ¿sí? Porque los pares, en este caso, siempre van a ser ceros. Y entonces, finalmente, ¿qué obtenemos? Este es la, la aproximación de polinomio, ¿no? Es decir, la tercera derivada, ¿no? De esa forma funciona bueno, en este caso es aplicar la derivada y reemplazar a la fórmula y obtener el polinomio en este caso es de tercera derivada, ¿no? Si nos pide de cuarta derivada, obtenemos también, ¿no? Ya. Entonces, acá podemos ver gráficamente la primera, a ver, acá está, ¿no? X al cubo menos 3x al cuadrado, que sería esta la función original, ¿sí? Esta es la función original, ¿sí? Y lo que hemos obtenido, la tercera derivada es esta, ¿sí? 3 más 4x menos 1 más 6 por todo esto, 3 factoriales. Claro, acá ya se ha simplificado nosotros, pero acá 3 factoriales va a ser 6, ¿no? Es lo mismo. Esa es la derivada, ¿no? La tercera derivada, ¿no? Entonces, como pueden ver, la gráfica es la misma, ¿sí? Si derivamos la segunda, va a ser la misma. Esta es tercera, la cuarta, la gráfica va a ser la misma, ¿no? ¿No? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Acá igual, de la misma forma nos piden, ¿no? El 3, el valor de A vale 1, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esto? ¿Sí? Lo que debemos hacer, a ver, vamos a resolver esto, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer paso que es encontrar el FDA, esta, ¿sí? Tenemos que encontrar ese FDA. ¿Y cómo lo encontramos? Entonces, f de 1 va a ser igual a, ¿de qué función? Seno de x. Acá tenemos que reemplazar el seno de 1, ¿sí? Seno de 1. ¿Y cuánto vale eso? Seno de 1, ¿cuánto vale? A ver, vamos a comprobar eso. ¿No? El primero sin derivar, dice, ¿no ve? Entonces, tenemos que aplicar lo que es el reemplazo, ¿no? Directamente con el valor que nos está dando.
Ya, vamos a comprobar. Es un valor muy pequeñito, ¿no? 0,017. Ya, eso sale, ¿no? F de A sin derivadas, ¿no? Entonces, sería eso, ¿no? La segunda derivada, en ese mismo punto, no, en este caso la primera, ¿no? Derivada de seno, ¿cuánto sería? Es coseno, ¿sí? Coseno de X. Entonces reemplazamos, ¿no? Coseno de 1 tendría que ser acá. ¿Ya? Coseno de 1. ¿No? Entonces coseno de 1 nos va a dar un valor, a ver, un momentito, 0,99. 9999. Entonces, básicamente esto va a ser 1, ¿no? Vamos por la segunda derivada, pero en ese punto, derivada de coseno es menos seno de x, ¿sí? Menos seno de x. Menos seno de u. Seno de 1 sabemos cuánto vale, pero con signo menos, ¿sí? Por último, la tercera derivada en ese punto se va a mantener este signo. Derivada de seno va a ser coseno, es el menos eh, coseno de 1. Coseno de 1 sabemos que va a ser 1, ¿no? Menos 1, ¿sí? Hasta ahí hemos encontrado la tercera derivada. ¿Ya? Luego es hacer el reemplazo a esta fórmula. Acá podemos hacer. Entonces, 0,017 más la primera derivada, ¿cuánto vale? 1 sobre 1 factorial, x menos 1, más la segunda derivada, estas, ¿no? Menos sería, ¿no? Menos 0,17 sobre 2 veces factorial x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más la tercera derivada, ¿sí? Vamos a continuar acá. Tercera derivada que sería menos 1, menos 1, 3 factorial, ¿no? Multiplicado por x menos 1 al cubo. ¿Sí? Hasta ahí tenemos, ¿no? Todo este polinomio, ¿no? Entonces, polinomio de grado 3 de x, finalmente, ¿qué vamos a obtener acá? 0,17 más 1 factorial va a ser 1, x menos 1, menos, acá es menos, 2 factorial, ¿cuánto va a ser? 2 por 1 es 2 por 1 es 2, 2, ¿sí? Entonces, acá mantenemos tal como está, 2 factorial, ¿no? Cuadrado menos 1 sobre 3 factorial de x menos 1 al cubo, ¿no? Entonces, ese es el polinomio de Taylor, ¿no? Del seno de x. Entonces, acá, como podemos ver, se va a hacer una serie, ¿no? Una serie de números, ¿no? Series y sucesiones se le conoce. Y eso podemos generalizar también, ¿no? De esa forma funciona la serie o teorema de Taylor. ¿Ya? Acá tenemos otro para hacer la práctica, pero en este caso nos pide, mira acá, nos pide que encontremos el derivada enésima, ¿sí? Enésima dice acá.
Entonces, con el primer ejemplo hemos visto esa parte, la derivada enésima. Es cuestión de generalizar, ¿no? ¿Cómo se comporta la derivada? A base de eso podemos generalizar eh, esta fórmula de Taylor. ¿No ve? Entonces, de esa forma funciona eso. ¿Ya? A ver, esto van a practicar con esto. ¿Sí? Como ya hemos visto, no es nada complicado, ¿no? A ver, iniciaremos algo acá. Y van a completar, ¿no? De 1 dice, ¿no? F de A en este caso es E a la 5. ¿Sí? Directo. Acá no estamos aplicando nada. E a la 5 por 1 sería, ¿no? Entonces, E a la 5, ¿cuánto? Esto es un valor numérico ya, ¿no ve? E a la 5. La segunda, en este caso es la primera, ¿no? Estamos con la primera derivada. Sabemos que va a bajar el 5. 5e a la 5, ¿sí? Esa va a ser la primera derivada. La segunda derivada sería igual a 5. Derivamos esta 5 e a la 5x, ¿sí? La tercera derivada, 5 mantenemos acá, 5 se mantiene, y a la 5x, 5 más acá, ¿no? ¿No? Como pueden ver acá, cómo se va a comportar las derivadas, ¿no? Acá vamos a tener 5, copiamos tal como está, 5 por 5, hasta ahí, 1, 2, 3, 5. Bajamos el 5, ¿sí? ¿Y cómo podemos generalizar esta, la n derivada? Porque no vamos a derivar n veces, o sea, n puede ser 100, puede ser 1000, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que cómo se comporta esta derivada, se generaliza esta. Entonces, acá, ¿qué tenemos? 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Entonces sería de esta forma, ¿no? A ver. N veces 5 o 5n y a la x, ¿sí? Más o menos de esa forma, ¿no? O directamente va a ser n. A ver, si es n, esta n va a significar lo que es esto, ¿no? O sea, derivada n. N veces 5 sería, ¿no? Acá va a ser 1, 2, 3, 4. N veces 5, ¿no? N por 5, 5n, ¿no? De esa forma se comporta acá. Entonces, si la derivada cuarta, entonces esta parte va a ser 4 veces 5, sí, eso nos dice acá, ¿no? 4 veces 5 de a la 5x, ¿sí? La n estaría dándonos 4 veces, multiplíquese 4 veces 5, ¿ve? 4 veces 5, dice. No es el 4 por 5, sino que 4 veces. Entonces, cuando estamos hablando en acá no es lo correcto esto, ¿no? 4 por 5, 20 voy a tener, pero acá no tengo 20. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 125 por 5, 225, ¿no ve? Entonces esto no es lo correcto. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Multiplíquese 4 veces 5. Entonces va a ser esta, ¿no? 5 veces elevado a la n, ¿sí? E a la, de esa forma, ¿no? Con esto ya podemos encontrar, ¿no? Esto no es correcto, ¿no? Y a ver, ¿cómo podemos hacer eso? A ver, un ejemplo. 5 al cuadrado, por decir, ¿no? ¿Qué significa esto? El exponente dice que el 5 multiplíquese 2 veces, ¿sí? A ver, el otro. 5 al cubo. El 5 multiplíquese 3 veces, ¿sí? 5 a la cuarta. Al 5 multiplíquese 4 veces, ¿sí? Si es a la quinta,
El 5 multiplíquese 1, 2, 3, 5 veces. ¿Sí? Y esta fórmula funciona, ¿no? Como podemos ver acá, como ya podemos comprobar, ¿no? Acá va a ser 5 a la 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo, ¿sí? 5 a la cuarta, ¿sí? 5 a la cuarta sería esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 veces 5. 1, 2, 3, 4 veces 5, ¿no? Entonces, la derivada enésima de f de x va a ser esta. Esta es la fórmula, ¿sí? Entonces, con esto ya podemos encontrar cualquier derivada, ¿no? Mucho depende bueno, la derivada de que nos pide, ¿no? Puede ser la décima derivada, ¿no? O la derivada 100, ¿sí? Entonces, de esa forma se comporta el valor 5, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá ya podemos decir, ¿no? Grado n, dice pues acá, ¿no? Entonces, la fórmula general es esta, ¿no? Entonces, como dice acá, esta fórmula también, ¿no? F derivada de n, entonces, al final ponemos esto, ¿no? ¿Sí? De esa forma funciona. A ver, el siguiente punto es la diferencial, ¿no? Esta diferencial es lo que hemos ya aplicado, ¿ya? Dice, acá aparece delta x. Recordemos que delta x es un incremento, ¿sí? Que al principio hemos definido en derivadas, ¿sí? Acá aparece otro delta y. Son incrementos, ¿no? Recordemos que hemos trabajado con esto, ¿no? En definición de derivadas, de esta forma, ¿sí? ¿Recuerdan? Es el mismo, ¿ya? Entonces, acá lo que se hace es lo siguiente. Las derivadas que hemos aplicado, ¿no? Nosotros hemos utilizado lo que es el f derivada, nada más, ¿no? Sí, entonces, derivada de y va a ser igual a f de a por delta x. Acá aparece a esto se llama diferencial, ¿sí? Nosotros no le hemos colocado esa parte, ¿no? Simplemente hemos trabajado, derivamos directamente. Acá es la fórmula general. A ver, lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? A ver, 2x por decir f de x teníamos acá. La derivada, ¿cuánto va a ser esta? F' de 2 sería, ¿no? ¿Ya? Pero recordemos que esta derivada hemos visto al principio, también podemos expresar de esta forma, ¿no ve? La derivada, ¿sí? En vez de el f de prima, podemos escribir esta, ¿no? Y justamente en la diferencial ya se trabaja con esta, de esta forma, ¿sí? Entonces esto va a ser diferencial de y, va a ser igual a 2 veces diferencial de x. Esta forma, ¿no? Acá, qué es lo que estoy haciendo? Solo estoy despejando lo que es la diferencial de y, o derivada de y. Y esta diferencial pasa al otro lado. Y como resultado tengo esta. Nada, acá no es nada nuevo, ¿no? Porque ya hemos aplicado las diferenciales. Solo que hemos trabajado de esta forma. Y ahora en diferenciales se maneja de esta forma. Y en las integrales vamos a trabajar ya de esta forma ya. ¿Sí? Entonces esto dice, ¿no? Derivada de la función respecto a x, ¿no? De esa forma se lee esto, ¿no? Es lo mismo que decir diferencial de y es igual a, respecto a x es igual a 2. Entonces, despejamos esto y está multiplicado acá por la diferencial de x, que sería esta, ¿no? Eso nos, ¿no? Acá es la derivada multiplicado por diferencial de x, ¿no? Eso nomás es. A ver si tenemos acá. Calcular la diferencia de la función. Esta es la función. Primeramente nos piden 2 puntos, ¿no? Diferencial en general, en forma general, y para este valor, dice, ¿no? Primero derivamos, luego reemplazamos con estos valores, dice, ¿ya? Entonces, en acá, diferencial, aplicamos la primera parte, es de esta forma, la fórmula dice,
¿sí? Derivamos esta, dice, ¿no? Entonces, acá ya no manejamos lo que es el... mm, esto ya aparece, ¿no? Es decir, esta, ¿no? Y esto se va al otro lado, ¿no? Eso es lo que está pasando acá, ¿no? La función tal como está, pero esto derivada, dice todavía, no está derivado esto, ¿no? Solo estamos expresando de esta forma, ¿no? Esto sería como nuestra fórmula y solamente estamos expresando de esa manera, ¿sí? Multiplicada acá por diferencial de x, ¿no? Recién derivamos acá, ¿no? 7x a la sexta menos 6x más 2 veces x logaritmo natural de x más x al cuadrado sobre 1 sobre x, ¿no? Y multiplicado por diferencial de x. Y acá se hace algunos ajustes, ¿no? Acá tenemos x con un x se van. Me queda acá x. Menos 6x más x va a ser 5x. ¿Sí? Por eso acá aparece el 5x. Multiplicado. Entonces, en sí, la derivada sería esta, ¿no? Pero con la excepción de que aparece esto, ¿no? Eso ya aparece. Luego en el otro nos dice que en el inciso B, reemplazar para el x1 y diferencial de x que sea 0,001. Como podemos observar, hemos dicho que este es el incremento, ¿no? Son valores pequeños, ¿no? Acá reemplazamos en vez de diferencial de x es esta, ¿sí? Y vamos a obtener un valor numérico de la derivada, ¿no? 0,002, ¿sí? Ahí nomás cambia, ¿no? Entonces, la derivada es lo mismo, se mantiene, ¿ya? Y esto vamos a ver con más detalle en los integrales, ¿no? De esa forma ya vamos a manejar. Ya. Ahora vamos a ver otro punto. Mm, ¿Sí? El punto 6 se trata de máximos y mínimos. ¿Ya? Entonces, en este caso, se aplica lo que es la primera derivada, ¿ya? Criterio de la primera derivada. Mediante la primera derivada igualada a cero, o sea, tenemos que igualar a cero, dice, ¿no? Se obtienen los puntos críticos, los cuales pueden ser máximos o mínimos. Esto tiene mucha relación con la segunda o la tercera teorema, donde aparecía máximo o mínimo, ¿no ve? Entonces, es una regla acá, ¿no? Cuando igualamos a cero, a ver, acá tenemos eso. Mm, Obtenemos con la primera derivada si es un máximo o un mínimo, dice, ¿no? Para la segunda derivada, acá tenemos, ¿no? Y segunda derivada, para encontrar un máximo y un mínimo se cumple. Igualamos, acá se mantiene lo que hemos mencionado, ¿sí? Primera derivada igualamos a cero, encontramos lo que son las raíces, puntos críticos, ¿ya? Si la segunda derivada es menor a cero, es un máximo, ¿sí? Ahí entra, ¿no? Acá es lo mismo. Si la segunda derivada es mayor a cero, ¿sí? Mayor a cero, es un mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Si en la segunda derivada obtenemos, por decir, menos 2, ¿sí? Un valor numérico, comparamos con esta, ¿sí? ¿Qué nos dice acá, no? Si es así, decimos que la función es un máximo, ¿sí? Si en caso fuera acá, el mismo valor agarramos, pero esto es al revés, ¿no? Si es mayor a cero, la función es un mínimo, ¿sí? Ahora, reemplazar raíces en f de x para encontrar un máximo o un mínimo. Entonces, cuando vamos a encontrar estos puntos o puntos críticos, se le conoce, a eso se llaman las restricciones, ¿no? Como hemos visto en límites o en funciones o en inecuaciones, hemos visto esta parte, ¿no? Raíces o las restricciones, todo eso, ¿no? Seguimos con eso entonces. Para encontrar un máximo o un mínimo, ¿qué dice?
reemplazar esos valores en f de x, dice, ¿no? A ver, veremos acá. A ver, en la práctica se usa mayormente el criterio de la segunda derivada, ¿no? Eso dice, ¿no? La función es esta, ¿no? El f de x, que es esta, una parábola, punto crítico. ¿Cómo obtenemos las raíces de esta función? Nosotros sabemos que podemos igualar a cero y obtener de forma de factorización, ¿sí? Pero en este caso aplíquese la primera derivada, dice, ¿no? Entonces es un poco más, ya nos evitamos de factorizaciones. Entonces aplicamos la primera derivada, que sería esta, ¿no? 2x menos 4, ¿sí? Esta. Y de acá igualamos a cero y fácilmente podemos despegar en la raíz, ¿no? Que vale 2, ¿sí? Ya hemos encontrado eso. Reemplazando con x2 al f de, en este caso, a la ecuación original de C, ¿no? Esa parte hay que tener en cuenta, no a la derivada, sino que a la función original. Con este valor 2 reemplazamos, ¿no? 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5 nos da un valor 1. Entonces el punto crítico acá tenemos el 2, 1. ¿Sí? A este punto crítico es el punto donde se encuentra la gráfica ya sea en su punto máximo o un punto mínimo. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a verificar si es máximo o mínimo. Ya hemos encontrado el punto. La función o la parábola, su punto bajo es esto, ¿no? A ver, comprobaremos acá. Como hemos dicho, ¿no? La segunda derivada. La segunda derivada, acá no tenemos, creo. A ver, vamos a ver. La segunda derivada de esta primera derivada, ¿cuánto va a ser acá, no? Directo es 2, mira. 2. Sin necesidad de hacer reemplazos. Si acá hubiera aparecido otra x, ¿no? Otra x, en ese caso sí tenemos que hacer reemplazo con ese valor. Pero en este caso directamente nos sale un valor numérico. Y acá estamos comparando, ¿no? Si la segunda derivada es mayor a 0, es un mínimo. Acá está. Si la segunda derivada es mayor a 0, es un mínimo. Se cumple. ¿Sí? 2 es mayor a 0, sí. Entonces es un mínimo. ¿Sí? Entonces cuando es un mínimo, gráficamente se trata de que ese punto crítico que hemos encontrado es el punto más bajo de la función o de la gráfica. ¿Sí? El punto bajo, hasta ese punto puede llegar, más no baja. A eso se llama un mínimo. Entonces, gráficamente tenemos acá, este es el mínimo. ¿Sí? Mínimo. ¿Ya? Ahora, acá hay otro ejemplo. ¿Sí? Es otra función. ¿Sí? Acá es otra función. Lo mismo hacemos acá. La primera derivada, ¿no? La primera derivada es menos 2x más 8 y de acá obtenemos el x4, el punto crítico. ¿Sí? Y con este 4 reemplazamos a la función original, o sea, esta función, con ese 4 obtenemos el otro punto. Entonces, el punto va a ser acá 4,3. Este es y, ¿no? 4,3. Entonces ubicamos ese punto, ¿no? Ubicamos ese punto, 4,3. ¿Sí? Pero hay que comprobar, ese punto será el máximo o el mínimo. ¿Sí? Puede ser que esta gráfica, esta función, ¿sí? En algún momento llega hasta por acá y nada raro que vuelva hacia arriba. ¿Sí? Puede volver de esa forma. Y puede haber acá otro punto, ¿no? O sea, otro punto crítico. ¿Ya? Entonces, hay que verificar este punto si es máximo o mínimo, ¿no? Si no fuera así, entonces eso quiere decir que esta función puede volver en algún punto y tener otro punto acá arriba, ¿no? Y hay veces se presenta de esa forma, ¿no? O sea,
esta función, el punto alto va a ser esto, baja, otra vez sube, ¿no? Y eso, para eso hay que, o sea, para eso nos sirve la segunda derivada, para comprobar si es máximo. Ahora, si en acá no se cumple, entonces no va a ser un máximo, ¿no? Va a ser mínimo, ¿no? Entonces va a ser este punto el punto bajo, ¿no? A ver, la segunda derivada de esta función, ¿cuánto va a ser? Acá es menos 2. Directamente es menos 2, como podemos ver, ¿no? La segunda derivada, acá, es menos 2. Directo. Entonces, menos 2 es mayor a 0. Preguntamos, ¿menos 2 es mayor a 0? No. Entonces, ¿qué dice la condición? La segunda derivada, si es menor a 0, es un máximo. Entonces, en esta parte está un poquito, aplicaremos esta. Es menor a 0, es la condición, ¿no? Es un máximo. La segunda derivada es así, ¿no? Menor a 0. Esto sí, cumple. Acá solamente está escrito de otra forma, ¿no? O sea, intercambiado, ¿no? Entonces, cuando no se cumple esa condición es su máxima. Entonces, solo existe este punto, ¿ya? Ese punto es el punto alto que llega la gráfica. Eso nos quiere decir, ¿ya? Entonces, como podemos ver, no es nada complicado. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a borrar para que no haya confusión, ¿sí? De esa forma se comprueba. ¿Qué les parece, no? Máximos y mínimos. Esto van a ver más adelante. En cálculo 2 van a trabajar con estos, ¿no? Ya. A ver, en acá, aparte de encontrar los puntos críticos, ya sabemos cómo encontrar, ¿no? Con la primera derivada encontramos los puntos críticos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo vamos a ver varios detalles, ¿ya? Acá tenemos la función original. Dice así, ¿no? Analizar las características de una función supone, o sea, supone determinar. ¿Qué debemos determinar? Puntos críticos, máximos y mínimos, intervalos de crecimiento, concavidad, etcétera, y otros variables más, ¿no? Entonces, con este ejemplo vamos a ver esos puntos, ¿ya? Entonces, puntos críticos primeramente vamos a encontrar de esta función. Sabemos que es con la primera derivada encontramos, ¿no? Acá, 5. Derivamos esta función, 2x menos 10 igualamos a 0. Este 10 se va al otro lado a sumar. El 2 que está acá, o sea, es decir, acá tenemos 10 entre 2, ¿sí? Y obtenemos el valor 5. Para determinar si ese punto es máximo o mínimo, ¿qué hacemos? Aplicamos la segunda derivada de esta función. La segunda derivada de esa función es simplemente 2. Y este 2 comparamos, ¿no? 2 es mayor a 0. Sí, en este caso se cumple. Entonces es mínimo. ¿Sí? Eso quiere decir que el punto 2 está acá, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Es un mínimo. O sea, esta es la gráfica de esa función. Y hemos comprobado, hasta acá hemos visto, ¿no? Con dos ejemplos, ya hemos comprobado que es un eh, mínimo, ¿ya? Entonces, eh, hemos encontrado también con este punto crítico, que es X5, el valor, en qué lugar siempre está su otro par ordenado, ¿no? Reemplazamos el valor 5. A la ecuación original obtenemos un punto 3. Entonces el punto mínimo va a ser esto, ¿no? 5,3. ¿Ya? 5,3. En ese punto está el punto bajo de la gráfica, ¿no? ¿Sí? Ahora, acá aparece otra, hasta acá hemos hecho, ¿no? Hasta ahí no habría problema, ¿sí? Y nos pide hallar si es cóncava la gráfica o convexa, ¿ya? Para que sea la gráfica cóncava, la segunda derivada tiene que ser mayor a 0, dice.
¿sí? Entonces, como ya tenemos la segunda derivada, que es 2, ¿2 es mayor a 0? Sí. Entonces la curva es cóncava, ¿sí? Esta es la cóncava. Y si no fuera eso, ¿no? Sería lo contrario, ¿no? Convexa, ¿sí? Si es que no se cumple esto, entonces la gráfica va a ser convexa, ¿sí? Entonces, como ya tenemos la segunda derivada, con eso es comprobar nomás, ¿no? Si es cóncava o convexa, ¿ya? Ahora, acá aparece otro punto de inflexión se llama. Ese punto de inflexión es donde cambia la concavidad, ¿sí? Se tiene que cumplir esta parte, dice, mira, segunda derivada tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, comprobaremos, como ya tenemos la segunda derivada que es 2, 2 es igual a 0, no. Entonces no tiene solución, o sea, no tiene el punto de cambio de la gráfica. ¿A qué se refiere el cambio de la gráfica? ¿Sí? El cambio de la gráfica generalmente se refiere acá. Ya, voy a agarrar esta gráfica ya. Acá tenemos el punto. La gráfica viene así, ¿no? Viene, ya, sube hasta acá en forma de crecimiento y en algún punto va a cambiar la gráfica a este lado. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, este punto donde cambia se llama punto de inflexión. ¿Sí? Ese punto. En acá, como podemos ver la gráfica, en este lado está más o menos una curva así de este lado, y en algún punto va a cambiar a este lado, ¿no? Cambia la gráfica. A ese punto se llama punto de inflexión, ¿sí? Pero con esta función, no, como no hay, no se cumple, o sea, no tiene punto de inflexión acá. Por lo tanto, no existe punto de inflexión acá, ¿sí? Mira, no hay, o sea, no hay un cambio en la gráfica, ¿no? En la parábola, ¿ya? Eso es. Entonces, ya sabemos qué es el punto de inflexión. Ahora vamos a ver lo que es el intervalo de crecimiento. La función crece o no crece, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tiene que cumplirse para eso? Intervalo de crecimiento. La primera derivada tiene que ser mayor a 0, dice. ¿Sí? Mayor a 0. A ver, la primera derivada ya tenemos, entonces utilizamos esa misma función, pero con la excepción de que acá tenemos que igualar mayor a 0. ¿Sí? Entonces, acá encontramos el punto crítico, que es 5. Entonces, decimos, ¿no? Como es, toda esta expresión es mayor a 0, ¿sí? O sea, toda expresión es mayor a 0. Es decir, ¿no? 5 es mayor a 0, sí. Entonces, a partir de 5, de ese punto que hemos encontrado, ¿sí? Hasta el infinito, ¿no? La función es creciente, dice. Va a crecer. ¿A qué se refiere eso? En acá estamos en el punto 5, como pueden ver acá, ¿sí? Punto 5, 3, a este lado es 3, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, la función hasta infinito va a crecer. Sube hasta arriba, mira, de acá, sube arriba. Entonces, a eso se llama crecimiento, ¿ya? Ahora, la otra parte. A partir de este punto 5, es decir, o desde menos infinito, o sea, desde este lado, ¿sí? Hasta el 5, la función, ¿qué pasa con la gráfica? Decrece. Viene desde arriba, en este sentido, y hasta ese punto decrece, ahí llega el decrecimiento, ¿no? Entonces, en ese punto cambia, pues, ¿no? Crece o decrece, ¿no? A eso se llama función de crecimiento, ¿sí? Función de crecimiento, ¿ya? Entonces, podemos encontrar varias cosas en una sola función, ¿sí? Acá tenemos, a ver, ya, con esto vamos a explicar un poco más detalle. Acá tenemos una función cúbica, ¿sí? Hemos encontrado la primera derivada, eso ya sabemos eso.
Acá, como podemos observar es acá, mira, tenemos que igualar, tenemos que encontrar las raíces, ¿no ve? Entonces, factorizando esta ecuación cuadrática, en acá ya se aplica lo que es factorización, porque ya hemos derivado la primera derivada, pero necesitamos encontrar la factorización necesariamente acá. Sin eso no vamos a encontrar, ¿no? Entonces acá aplicamos lo que son factorizaciones, ¿sí? Que son valor el 2 y el 4, ¿sí? X vale 2, acá está, ¿no? Puntos críticos son esos dos puntos, ¿ya? Y seguidamente, ¿qué es lo que se hace acá? Reemplazamos con estos valores, ¿no? Reemplazando los valores, acá tenemos un valor 9, que es positivo, y el otro valor es menos 3, que es negativo. Luego encontramos otro valor para el 2, que es 5. Esta es la función original, ¿no? Este es el punto crítico. Este punto tenemos que comprobar si es máximo o mínimo, ¿sí? Entonces, para el caso de esto, estamos aplicando lo que es la primera derivada, reemplazamos, ¿no? Y este es el punto clave, punto crítico, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Criterio de la segunda derivada, ¿no? Si x vale 2, ¿no? Entonces, la segunda derivada, ¿para qué nos sirve? La segunda derivada, hemos derivado la primera derivada. Acá, como podemos observar, acá sigue hay una x, ¿no? En el anterior ejemplo no había ya el x, ¿no? Pero acá existe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como ya hemos encontrado el x, reemplazamos acá, ¿sí? Entonces, menos 6 sale, ¿no? Y comprobamos, ¿no? Si la segunda derivada eh, es mayor a 0, ¿qué era la condición? A ver, vamos a ver eso. Si la segunda derivada es mayor a 0, es mínimo, dice, ¿no ve? ¿No? Esa regla debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces acá, ¿no? Menos 6 es mayor a 0, no. Entonces es un máximo en ese punto, ¿sí? Es un máximo. ¿En qué punto? En x2 y 5, ¿sí? X2 y 5. ¿Y ese 5 de dónde viene? Acá está, ¿no? Con el valor de x2 que hemos encontrado, estamos trabajando para el primer valor, ¿ya? Porque tenemos dos puntos críticos. Para el primer valor, hemos encontrado valor 2,5, que sería esta, ¿no? 2,5, ¿ya? Ahora, vamos por el x4, por el segundo valor. Acá lo propio hacemos, pero primero el objetivo es encontrar el punto crítico. Para el x4 reemplazamos a la ecuación original y hallamos el otro punto crítico, que sería esta, ¿sí? Y comprobamos si es máximo o mínimo con ese punto acá, con la segunda derivada, pero con este valor. Acá vale 6, ¿no? Comparando, dice que sale un valor mínimo, ¿ya? Un mínimo. Entonces, el punto 4,1 sería esto, ¿no? Un valor mínimo, ¿ya? Ahora, el punto de inflexión. Acá, como podemos ver en la gráfica, ¿qué debe cumplirse? La segunda derivada tenemos que igualar a 0, dice, ¿no ve? Estamos aplicando eso acá, ¿sí? Entonces, eh, como no tenemos acá un valor numérico, tenemos x está presente, entonces despejamos el x, ¿sí? De esta forma. Y encontramos un valor x3. Y en ese x3, ¿sí? En x3 podemos reemplazar a la función original de esta forma para encontrar su par ordenado. También es 3, ¿sí? Entonces, punto de inflexión está en el punto x3 y y3. Este punto. En ese punto cambia la gráfica, como pueden observar. En acá está bajando de esa forma y de acá cambia de sentido, ¿sí? Ese es punto de inflexión. Ahora, acá gráficamente ya nosotros podemos eh,
definir lo que es la parte de crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? Crecimiento o crecimiento. Eso ya hemos visto. Entonces, como ya tenemos en la gráfica algunos puntos, entonces decimos acá, ¿no? Desde menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito hasta el 2, ¿sí? Hasta el 2, ¿qué hace? La función crece, ¿sí? Esta. Viene desde menos infinito hasta el valor 2 en x, crece, ¿sí? Luego, de 2 hasta el 4, decrece, ¿sí? Desde este punto va bajando la función, entonces de crecimiento hasta el 4, ¿no? Y de 4 hasta infinito, la función crece, ¿sí? A partir de este punto 4, la función crece, ¿sí? Esa es la función cúbica, ¿no? Entonces, en este gráfico ya hemos visto lo que es varios puntos que nos hemos definido, ¿no? ¿Ya? ¿Qué les parece? De esa forma funcionan los máximos, mínimos, punto de inflexión, crecimiento. Además, podemos comprobar fácilmente, teniendo la gráfica, ¿sí? Esta es cóncava, convexa. Y eso hemos visto cómo podemos comprobar. ¿Qué tiene que cumplirse si es la función cóncava o convexa? Es esta, ¿sí? La segunda derivada tiene que ser mayor a 0 para que la función sea cóncava, ¿sí? Caso contrario, es convexa. Entonces acá tenemos dos tipos de gráfica. Que va a ser cóncava y la convexa, ¿sí? Mm, Esta es la parte de aplicaciones. También podemos ver cálculo de volumen. A ver, ¿no? Si quiere diseñar un tanque de agua de base cuadrada con capacidad de 16 metros cúbicos, hallar las dimensiones para que el área total de losa, en este caso paredes, sea mínimo. Acá estamos hablando de la función mínimo, ¿sí? Son aplicaciones de mínimos y máximos, ¿ya? Entonces un volumen nos está dando de 16 metros cúbicos. Para que entre este volumen hay que diseñar un cubo, ¿sí? Un tanque cuadrado, dice, ¿no? O sea, estos 16 metros cúbicos, ¿cuánto de material vamos a necesitar? ¿O de cuánto por cuánto será esta? Dice. Eso nos dice. Sabemos que el volumen es base por altura por el, por el lado, ¿no? O por el alto. Lado sería en este caso. Esta va a ser A, ¿sí? Entonces la B y la altura. Entonces en este caso, como es cuadrado, A igual a B, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, como es A igual a B, en vez de A, yo estoy utilizando acá B. Es lo mismo, ¿no? A es igual a B, es la misma medida. Entonces, B por altura, ¿no? B al cuadrado. Como ya tengo el volumen, me da un dato 16, ¿ve? Y la altura puedo calcular de esta forma. Es la fórmula de la altura. Ahora, el área, ¿cuánto material voy a necesitar? A eso se refiere acá. El área va a ser 4 veces base por altura, porque tiene 4 lados acá, ¿no? 1, 2, 3, 4 lados, ¿no? ¿Más qué? B por B. B, que va a ser 2 lados, ¿sí? Es decir, esto es igual a A por B, ¿no? Pero hemos cambiado acá que A vale igual a B. Por eso solamente estamos trabajando con B acá. Entonces, el área va a ser igual a 4B por H más eh, B al cuadrado, ¿sí? Acá haciendo las operaciones, ¿no?
A ver, ¿qué estamos haciendo acá? Ah, acá lo que estamos haciendo, en vez de h, ¿sí? H está acá, pero h ya tenemos acá. Reemplazamos su valor de h acá. Y tenemos en función de b, porque altura no tenemos, ¿no ve? Entonces, por eso hay que buscar las incógnitas, ¿no? Entonces, en vez de h, estamos reemplazando acá su valor, ¿no? 16b al cuadrado, ¿no? 16b al cuadrado. ¿Sí? Acá una b con otra b se van a ir y simplemente me va a quedar acá. Por como es 4, ¿no? 4 por 16 va a ser 64. Acá una b con esta b se van sobre b, 64 sobre b, más b al cuadrado, ¿no? Esto va a ser el área. ¿Sí? Pero el área no tengo como un valor numérico, que es lo que hacemos acá si aplicamos lo que es la primera derivada. ¿Sí? Aplicamos la primera derivada de esta área, ¿sí? La primera derivada. Y en este caso se está aplicando lo que es la regla del cociente. Mucho ojo con esto. Cociente, por eso acá hay negativo. Y b al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá lo que se hizo es como un denominador, ¿sí? Obtenemos el común denominador y podemos obtener de esta forma, ¿sí? Además, dice, ¿no? Si primera derivada es igual a 0, ya, igualamos a 0. Ya tenemos la primera derivada. Como el b al cuadrado está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, que va a ser 0. Simplemente me va a quedar esta, ¿sí? Lo que está en el numerador, ¿no? El otro ya se anula cuando pasa al otro lado, ¿no? Y de acá podemos obtener lo que es el b, el valor de b estamos buscando ahorita. ¿Cuánto será la base? ¿Sí? Y acá, como es b al cubo, raíz cúbica de 64 entre 2 va a ser 32. Y obtenemos un valor de 3,17. ¿Sí? Ya sabemos, la b va a ser la base 3,1748. ¿Sí? Y sabemos que la b es igual a a. Entonces, a este lado también va a ser 3,1748. ¿Sí? Eso va a ser el cuadrado. Ahora, hasta ahí ya sabemos. Ahora, la altura no sé cuánto será. A eso tenemos que calcular. Reemplazando a la altura, ¿sí? Con el valor de b. Recordemos que la altura es esta su fórmula que hemos obtenido. Entonces, 16 dividido entre 3,1748 al cuadrado. Nos sale 1,58 la altura. Entonces, la altura de acá va a ser altura de 1,58. ¿Sí? Eso es el material mínimo que se va a usar, ¿no? Para que entre 16 metros cúbicos, ¿no? A un tanque cuadrado de esta medida, ¿no? Eso es lo que se aplica en las derivadas, ¿no? Podemos calcular eso, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos acá? Esto es como hemos visto en el anterior ejemplo, ¿no? Analizar la función puntos críticos, ya hemos hecho eso, ¿ya? Puntos críticos. Sabemos cómo se encuentra, es la primera derivada. Máximos y mínimos, la segunda derivada acá. Es la primera derivada. Crecimiento y decrecimiento es comparación nomás, ¿no? Punto de inflexión y concavidad. Analiza para esta gráfica. Sí, entonces, modo de práctica pueden realizar este ejemplo, ¿no? Ya tenemos el ejemplo, entonces se van a guiar de esta. Acá está. ¿Sí? Acá está el ejemplo completito que hemos hecho, ¿no? Y como tiene el programa GeoGebra, la gráfica está graficada en eso, ¿no? Con eso se pueden ayudar. ¿Sí? Eso es como tarea, ¿no? Para que vayan practicando, ¿ya? Y bueno, hasta ahí sería la aplicación de derivadas. ¿Está bien? Estaríamos finalizando lo que es la aplicación de derivadas y el siguiente tema es las integrales, ¿no?